género dentro de la UNAM. Primero que nada, empezaremos con una de las preguntas clave. ¿Qué es la violencia de género? La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o un grupo de personas, ya sea por su sexo u orientación sexual. Sin embargo, se ha comprobado que las mujeres y niñas son las que mayor violencia de género sufren. Algunas de las manifestaciones de la violencia de género son insultos y devaluaciones, pedir favores sexuales a cambio de un beneficio, difusión de fotografías y videos sexuales sin consentimiento, comentarios o bromas sexuales, contacto físico iniciado y golpes, y llamadas telefónicas o mensajes electrónicos insistentes. A continuación, te presentaremos los pasos para denunciar la violencia de género dentro de la UNAM. Primero que nada, estos actos deben ocurrir dentro de alguna de las instalaciones de la UNAM, ya sean facultades, escuelas nacionales preparatorias o CCHs, y que haya participado algún integrante de la comunidad universitaria. El protocolo se divide en 3 etapas. Etapa 1. Primer contacto y orientación. Tiene como objetivo orientar, explicar y referir. Se tiene contacto con un orientador que la OAG te asignará para ayudarte durante el proceso. Medidas de contención. Y en caso de ser necesario, la persona que busca la orientación se encontrará en un evidente estado de alteración, se deberá gestionar apoyo de contención psicológica inmediatamente. Etapa 2. Presentación de la queja y procedimiento. La persona que considere haber sido víctima de género podrá presentarse ante una de las instalaciones dependientes de la OAG. En caso de ser menor de edad, se dará aviso a su tutor legal. Medidas de protección. La OAG recomendará a las autoridades universitarias tomar consideraciones necesarias si la víctima se siente en riesgo. Medidas de contención. En caso de encontrarse la persona en un evidente estado de alteración, la instancia jurídica que tenga conocimiento del caso deberá gestionar el apoyo de contención psicológica de manera expedita. Entrevista para el levantamiento de la queja. Después se realizará una entrevista para levantar un acta sobre los hechos ocurridos. Denuncia en el Ministerio Público. Si el acto de violencia de género cometido pudiese constituir un delito, la persona que presenta las quejas se le acompañará a levantar una denuncia en el Ministerio Público. Etapa 3. Seguimiento de sanciones. Seguimientos. En esta última etapa se llevará a cabo un registro de los acuerdos alcanzados para cada uno de los casos. Se pondrá en contacto con ellos de manera periódica para verificar su cumplimiento. Recuerda que no estás solo. La UNAM te respalda. Muy buenos días a todos. Hemos llegado a nuestro tercer día de conferencias en este coloquio. La violencia no es poder, sino la ausencia de poder. Y les damos una cordial bienvenida a todos los jóvenes de la preparatoria, a los profesores y al público en general que se está conectando con nosotros. Esta mañana abriremos una conferencia que a mi parecer es importantísima, que se titula Violencia Infantil, y tenemos el honor de tener con nosotros a Rodrigo Garer. Él es fundador y director
de Agencia Cero AC. Él es activista de los derechos de la niñez. Es psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana, criminólogo por la Academia de Ciencias Forenses. Actualmente está cursando una maestría en psicología forense con especialidad en psicología criminal. Antes de crear Agenda Cero, trabajó en diferentes cárceles a nivel nacional con mujeres privadas de la libertad, con niñas y niños que nacen y viven en prisión, con adolescentes en conflicto con la ley penal y en menor medida también con hombres. Ha sido conferencista en temas de violencia y busca hacer de México un país más seguro y reivindicar el derecho de niñas y niños a tener una vida libre de violencia. El lema que hoy nos comparte él es: la violencia es la historia de miles de niñas, niños y adolescentes que debemos dejar de contar. No diré nada más, porque solo escucharlo será un privilegio para todos nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias por esa gran presentación y por la oportunidad de estar con ustedes y de platicar de este tema que, como bien lo dices, es un tema súper importante en nuestro país, y para compartir un poco del trabajo que hacemos en la Fundación Agenda Cero. Entonces, les voy a compartir una presentación, les voy a compartir mi pantalla, y mientras les quiero, a ver, déjenme ver. Listo, me dicen si se ve, por favor. Sí, Sí, se ve ¿verdad? con claridad. Sí. Súper, perfecto. Bueno, pues como saben, la violencia es uno de los temas que más se está afectando a nuestro país. Es uno de los temas pues más importantes, no solamente en México, sino a nivel mundial. Pero quiero centrarme en lo que sucede en México, ¿no? En el contexto más cercano que tenemos, ¿no? Y tenemos algunas cifras que nos pueden ayudar de alguna manera a darnos cuenta de esta realidad. Por ejemplo, cada día en México mueren 10 mujeres, ¿no? El homicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes. En los últimos 5 años, el nivel de paz en México se ha visto deteriorado en un 27.2%. O sea, en realidad tenemos un grave problema con relación, en donde nos podemos dar cuenta es en las expresiones de violencia que existen en los medios de comunicación, en las noticias, en los altos índices de delincuencia que hay en nuestro país, porque sabemos que hay una diferencia entre la delincuencia y la violencia, ¿no? La delincuencia son esos delitos que están digamos que existen en un código penal, que tienen un tipo penal, y la violencia pues abarca muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, pues en este día me voy a centrar en un tema particular, que es la violencia infantil, desde un panorama general del maltrato en contra de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Es decir, como conocer un poco cuáles son esa realidad que existe en México, qué pasa con los niños y niñas que están siendo víctimas de maltrato infantil en nuestro país, y cuáles son esas consecuencias de vivir en esta violencia, ¿no? Mi nombre es Rodrigo Barer, soy director general y fundador de Agenda Cero. Y Agenda Cero es una fundación en donde nos dedicamos a trabajar en la prevención de la violencia en nuestro país. Y quiero comenzar en esta presentación diciéndoles que la violencia es la otra pandemia a la que niñas, niños y adolescentes se enfrentan todos los días en México, ¿no? Muchas veces este tipo de violencia en específico es una violencia invisible. La violencia no se ve o no la logramos identificar porque muchas veces los casos de violencia infantil no se denuncian. En nuestro país solamente se denuncia un 7% de los delitos que existen, ¿no? Es decir, el 93% de los delitos que ocurren en nuestro país no se denuncia. A eso le vamos a llamar una cifra negra.
Y como no se denuncia, pues no llega a tener una estadística, no llegamos a conocer algunas cifras, algunos números que nos pueden dar la seguridad de qué es lo que está sucediendo en el país. Entonces, solamente el 7% de estos delitos se denuncian. En el caso de maltrato infantil, esa cifra negra es mucho más grande. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces la violencia que se ejerce en contra de niñas, niños y adolescentes se da en un contexto social cercano a los niños. Es decir, quienes los están maltratando es papá, es mamá, son los tíos, son los abuelos, es el contexto más cercano que tienen a, a la vida del niño, ¿no? Es decir, a la familia. Muchas veces las denuncias son por maltrato familiar y por otros tipos de violencia, pero casi siempre viene desde la familia y es por eso que no se denuncia. Pero yo les puedo decir que la violencia infantil es más común de lo que pensamos, es más común de lo que yo quisiera contarles, porque también tiene que ver con un tema cultural, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la crianza, con la manera en la que se educa en México, ¿no? Y todos estos mitos que existen alrededor de cómo educamos a los niños y a las niñas en nuestro país. Entonces, es importante, pues, tomar en cuenta estos contextos culturales, a pesar de que es un problema a nivel mundial. Digamos, de manera general, en el mundo se estima que 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años es víctima de algún tipo de violencia. Es una cifra como bastante fuerte, bastante grave, porque si pensamos cuántos niños, niñas y adolescentes existen en el mundo, pues son muchísimos, y que 1 de cada 2, es decir, el 50%, es víctima de algún tipo de maltrato, de algún tipo de violencia, pues es una situación bastante grave, me parece. En nuestro país, en específico, existen 39.8 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales un 63%, es decir, 6 de cada 10 de esos niños, niñas y adolescentes, ha vivido o ha sufrido alguna forma de violencia en el hogar. O sea, es una cifra también bastante alta, considerando que son casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México. De esa cifra, el 32.8% de las adolescentes entre 15 y 17 años de edad han vivido alguna forma de violencia sexual. Tenemos un grave problema en México con relación a la violencia sexual, porque ahorita les voy a platicar cómo que al hablar de maltrato infantil hablamos de diferentes tipos y diferentes intensidades, de diferentes formas de maltrato infantil. Entonces, pero con relación a lo que tiene que ver con violencia sexual infantil, tenemos un grave porcentaje de niñas, niños y adolescentes que están siendo maltratados. 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes son asesinados diariamente en nuestro país, ¿no? Y sabemos de casos como emblemáticos, como recientemente, en noviembre del año pasado, ¿no? Dos adolescentes asesinados en el centro histórico de la Ciudad de México, desapariciones que tienen que ver también con crimen organizado, desapariciones que tienen que ver también con otros tipos de contextos, con otros tipos de violencia, pero que sin duda es una cifra bastante alarmante. Y lo que les decía, 5.4% de los padres, madres o cuidadores aprueban abiertamente un castigo físico, ¿no? Me parece que es importante empezar a romper como con estos mitos, con esta parte de la educación, ¿no? De cómo educamos a las niñas, niños, adolescentes, de cómo en otras generaciones, pues más arriba, pues sí, se educaba con golpes, ¿no? Y que ahorita pues, sabemos que la educación y la crianza positiva pues no tiene nada que ver con golpes y que por el contrario, los golpes, las malas palabras o todo este tipo de situaciones de castigos físicos pueden generar traumas infantiles y pueden generar consecuencias para las niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues es una cifra bastante interesante, que a mí me parece que podría ser más alta, porque son 5.4 de los que aprueban abiertamente, pero de los que no lo dicen,
¿no? Tenemos ahí una cifra como perdida en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quiero platicarles de qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por violencia? Y bueno, vamos a entender que es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos o problemas de desarrollo, o la muerte, que es la máxima expresión de violencia que podemos conocer. Esta definición, que seguramente ya conocen y que seguramente han trabajado en este primer coloquio de violencia, es una definición de la Organización Mundial de la Salud que nosotros retomamos para poder hablar de este tipo de temas, ¿no? Pero lo que rescatamos de esta definición es la parte de los daños psicológicos y los problemas en el desarrollo que tiene para las personas, porque efectivamente, ¿no? Y más cuando hablamos de niñas, de niños, adolescentes que se encuentran en una etapa de desarrollo, que se encuentran en etapas tempranas de la vida, esta violencia, estos maltratos van a afectar potencialmente a largo plazo de una mayor manera, ¿no? En el caso de la violencia infantil, pues va a tener efectos negativos en la autoestima, en la salud emocional, en el desarrollo del cerebro, en las relaciones sociales y en el futuro prácticamente de niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Porque pues los niños, por su etapa de desarrollo, se encuentran todavía en una maduración y en un desarrollo a nivel biológico, a nivel orgánico, a nivel de estructuras biológicas, en donde la violencia va a generar ciertos efectos a nivel biológico y eso va a permitir que se generen alteraciones y efectos negativos a mediano, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y por supuesto, mientras la violencia sea más intensa y mientras más, digamos, que se experimente en reiteradas ocasiones, que no sea un solo evento, sino de manera constante, pues eso va a tener efectos todavía más negativos. En el caso de la violencia infantil en nuestro país tenemos algunos números, algunas cifras, algunas estadísticas que nos permiten conocer un poco de cuál es la realidad del maltrato infantil en México, pero que sin duda no hacen justicia al número de casos y al número de niñas, de niños, de adolescentes que están viviendo hoy en día maltrato infantil. Y sobre todo en contextos como el que estamos pasando a nivel mundial, en contextos de pandemia, en donde los niños están en casa y en donde lo que les estaba comentando, muchas veces la violencia se va a generar en casa o viene desde de las principales relaciones sociales y familiares de los niños, pues digamos que están dentro del escenario en donde posiblemente se pueda detonar o puedan detonar experiencias de violencia, experiencias adversas, ¿no? Un poco ese es el escenario que tenemos en México y que pasa mucho también con la violencia de género, ¿no? Con relación a las mujeres, porque también se da en estos espacios de encierro, en espacios privados, en espacios en donde la violencia pues está presente en casa, ¿no? Entonces, por supuesto que con relación a la pandemia, pues ha aumentado muchísimo los casos de maltrato infantil, los casos de violencia de género y las denuncias por este tipo de situaciones. Pero un poco a lo que me refería, siguiendo esta plática, es que dependiendo de la edad de los niños vamos a encontrar ciertas frecuencias o ciertas pues sí, frecuencias en el tipo de maltrato que viven, ¿no? Y tenemos una gráfica que es una adaptación de Agenda Cero que retomamos de una fuente internacional, ¿no? Como es la UNICEF, en donde podemos observar los tipos de maltrato que existen con relación a la edad de los niños o a la etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, de los 0 a los 5 años, desde recién nacidos, literal, y esto es bien importante porque a veces pensamos en violencia infantil y pensamos
pues en niños pequeños, en niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, pero también hay bebés, ¿no? Desde recién nacido que están siendo violentados y de hecho hay un tipo de violencia que existe que es la violencia prenatal, es decir, violencia antes de que nazca el bebé. Pero bueno, desde que nace, desde el nacimiento hasta los 5 años, hemos observado que las principales formas de maltrato son descuidos, son castigos corporales, es como esta parte de maltrato físico y de negligencia por parte del cuidado y de la protección que tienen que tener o proveer las personas adultas. Ya como van creciendo, digamos, de los 6 a los 11 años, también tiene que ver con descuidos, también tiene que ver con violencia física, pero vamos a encontrar otras frecuencias de tipos de violencia, como lo es el hostigamiento, la intimidación y el acoso, ¿no? Particularmente de los 6 a los 11 años de edad. La violencia sexual, como yo les decía hace un momento, es un tema pues, grave que tenemos en nuestro país. Somos uno de los principales eh, países en donde las cifras con relación al abuso sexual infantil son bastante altas. Hay fuentes en donde indican que somos el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, lo cual pues no es pues de nada para sentir orgullo, para presumir. Y esta violencia sexual infantil la vamos a encontrar en cualquier etapa de desarrollo y en cualquier edad de niñas, niños y adolescentes. Muchas veces también lo que sucede, digamos, estas son categorías y algunas, pues sí, consideraciones que nos sirven para conocer conocer el contexto de la violencia, cuáles las formas de violencia más frecuentes que tenemos, en qué edad, en qué género, porque también hay violencia específicamente para niñas y para adolescentes mujeres, en donde la violencia sexual pues, se ve más acentuada en ese sentido. Pero esto no quiere decir que la violencia pues sea o se comporte como la pensamos. Muchas veces los niños que viven violencia sexual infantil seguramente también estarán viviendo violencia física, seguramente también violencia emocional, seguramente también castigos corporales, descuidos, negligencia, o sea, es como viene acompañado de muchas cosas. Nosotros lo pensamos como para categorizar los diferentes tipos, las diferentes frecuencias, pero en realidad en la experiencia desde Agenda Cero, que ahorita les voy a platicar a qué nos dedicamos específicamente, pues hemos notado que el maltrato viene de muchas formas y los niños se violentan de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con este slide es que la violencia sexual está presente desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, que es, digo, obviamente también mayores de 18 años de edad, pero como estamos hablando de violencia infantil, se puede presentar en cualquier etapa de desarrollo y en cualquier edad. En la adolescencia, ya digamos de los 12 a los 17 años, de los 11 a los 18, vamos a encontrar que los tipos de violencia va a ser daño, robo a pertenencias y también algunas situaciones que pueden acabar en suicidio o en homicidio. Como les comentaba hace un rato al inicio de esta plática, en México la principal causa de muerte de los jóvenes es el homicidio, ¿no? Esos son los datos como más actuales que tenemos con relación a la violencia en nuestro país y a los índices de paz, pero el suicidio también lo ponemos aquí porque muchas veces toda esta violencia lleva a situaciones de alteración de la salud y a episodios de depresión, a situación de violencia en donde pues muchas veces puede terminar en un suicidio, ¿no? Y también tenemos algunas estadísticas muy altas en suicidio en nuestro país en el caso de los jóvenes. Entonces, digamos, esta es las frecuencias por edad. Y lo que les decía, el maltrato infantil la mayoría de las veces se lleva a cabo por una persona conocida, ¿no? Por una persona que está dentro del contexto más cercano, por una persona de confianza. Por eso muchas veces es bien difícil para los niños, para las niñas negarse, y más aún cuando en contextos tan difíciles como es la violencia no tienen o no cuentan con las herramientas para decir un no, para poner un alto, para poder hablar. Entonces, pues eso hace que sea más difícil rastrear este tipo de casos
en donde muchas veces los vamos a conocer hasta una etapa adulta, ¿no? Hay algunos casos de violencia infantil en donde pues nunca van a llegar al Ministerio Público, nunca se va a denunciar, nunca se va a hablar de este tema porque son como temas tabú, sobre todo también lo que tiene que ver con violencia sexual. Y en la experiencia, por lo general, es uno de los padres u otro familiar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las personas que están más cercanas a las niñas y a los niños, que en principio tienen el deber y la obligación de cuidarlos, de protegerlos, de buscar un sano desarrollo, son las personas que los están maltratando de manera general. Les quiero hablar un poco de los tipos de violencia que existen. Existen muchas categorías de violencia, existen algunas, digamos, tipos y esquemas, dependiendo de la teoría, dependiendo del académico, de lo que hable y demás, pero que de manera general los podemos clasificar en estos tipos de violencia que existen. El primero es una violencia física, en donde pues es la más evidente, ¿no? La violencia física se ve a través de los golpes, a través de lesiones físicas, a través de traumatismos, fracturas, cicatrices, quemaduras, todo lo que tiene que ver con un maltrato a nivel corporal y a nivel físico, desde que visualmente podamos hacer notar esa violencia. Lo vamos a llamar violencia física, y que es un tipo de violencia que muchas veces está presente, pero que muchas veces no está presente, y están presentes otros tipos de violencia en donde las cicatrices, los traumatismos, las quemaduras, todo eso está presente, pero de otra manera, ¿no? Y en esto, a lo que quiero llegar es un tipo de violencia psicológica que es igual de fuerte que una violencia física, donde muchas veces pues no se ve físicamente al primer contacto, pero que tiene huellas y que genera cicatrices a nivel emocional, a nivel psicológico. Es esa violencia en donde a través de palabras, a través de actitudes, a través de descalificar, va a generar un daño a nivel emocional principalmente, y va a generar un trauma a nivel psicológico. Y es una violencia donde muchas veces pues no la, digamos, no la consideramos como tan grave, ¿no? En los códigos penales o en los ministerios públicos o en situaciones, porque el trauma lo vamos a expresar de diferentes maneras y depende también de la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, de las herramientas con las que cuenten, pero es una violencia que está presente en todas las demás. O sea, si lo pensamos bien, la violencia física también es violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia sexual, el descuido, el abandono, está presente en toda esa parte emocional, porque como ustedes saben, somos seres biopsicosociales y no nos podemos desprender de las emociones, de la parte psicológica, o sea, la violencia psicológica va a estar presente en las consecuencias, en las consecuencias de cualquier tipo de violencia, ¿no? Lo que les decía hace un rato, o sea, esto es como para conocer los tipos de violencia que existen, para conocer cuáles son esas categorías que podemos ir definiendo, que podemos ir puntualizando casos específicos, pero que en realidad en la práctica, en la parte operativa, en la realidad de la violencia infantil en nuestro país, esto viene todo junto, ¿no? Y muchas veces pues es difícil, como, a ver, esto es violencia verbal porque te dijo esto, pero también es psicológica, pero también es física porque te pellizco. O sea, es como difícil poner una clasificación cuando hablamos de un caso en específico. Tenemos la violencia verbal, que pues es, digamos, como su nombre lo dice, con palabras, con el lenguaje, en donde vamos a violentar a niñas, niños, adolescentes, pero que no necesariamente aquí lo importante de la violencia verbal y lo que les quiero compartir, que no necesariamente tiene que haber gritos o no necesariamente tiene que haber groserías, ¿no? Porque se piensa a veces, violencia verbal, pues es que me dijo una grosería o me gritó. No, la violencia verbal tiene que ver con el uso del lenguaje y cómo utilizamos ese lenguaje para poder descalificar, discriminar, poder
menospreciar, hacer menos a los niños, ¿no? Que es un tipo de violencia verbal. Tenemos la violencia sexual, que como ya les decía, en México es un problema súper grave. Tenemos uno de los problemas con relación a la violencia sexual es, por ejemplo, la pornografía. Y México es uno de los principales productores de pornografía infantil a nivel internacional. Y ese es un tipo de violencia sexual. Es decir, violencia sexual no solamente son abuso sexual, ¿no? Como generalmente se conoce, ¿no? Sino hay otros tipos de violencias que tienen que ver con la exposición corporal, que tienen que ver con insinuaciones, que tienen que ver con tocamientos, con, digamos, diversas actitudes y acciones que tengan como finalidad un daño a la sexualidad de las niñas, niños o adolescentes, ¿no? Tenemos el problema en nuestro país es que, y esto lo conocen muy bien los abogados, los delitos, los tipos penales, un tipo penal es un delito. Los delitos, como los conocemos, no son los mismos en la Ciudad de México que en Monterrey, que en el Estado de México, que en Oaxaca, que en Chiapas, ¿sabes? O sea, van cambiando de estado a estado y entonces aquí le podemos llamar abuso sexual infantil, en Oaxaca le pueden llamar hostigamiento, en Jalisco le pueden llamar intimidación sexual. O sea, va cambiando de nombre dependiendo del estado. Este es un problema que tenemos con relación a, es un tema de políticas públicas, es un tema de legislación, es un tema bastante importante porque sí, efectivamente, un caso de violencia sexual es exactamente el mismo aquí que en otro estado de la República, pero no se califica de la misma manera y no se entiende de la misma manera. De manera general, nosotros le vamos a llamar violencia sexual, ¿no? O sea, cuando hablamos de abuso sexual, cuando hablamos de toda esta parte que tiene que ver con la sexualidad y la violencia, de manera general es violencia sexual infantil. Otro tipo de violencia que existe y que es muy frecuente y que también, por supuesto, es psicológico y que también seguramente es verbal y que también tiene que ver con la violencia física, es el descuido o es el abandono. Y esto es un caso muy frecuente en nuestro país, sobre todo pensando en esos bebés que seguramente se preguntaban, pero ¿cómo maltratan a los bebés? ¿Pero cómo violentan a un bebé de meses, ¿no? Si ni siquiera puede caminar. Pues muchas veces tiene que ver con un descuido o con un abandono. Todos hemos escuchado o hemos leído alguna noticia así de que apareció el bebé y dejaron en un baño público y el bebé y nació ahí. Bueno, tiene que ver con una forma de violencia desde el nacimiento, ¿no? Tenemos la violencia institucional, que son esa violencia que se genera a partir de las instituciones, de cuando no te hacen, cuando no se procura la adecuada atención, el acceso a la justicia, todo lo que tiene que ver con malas prácticas a nivel institucional y con políticas públicas. También de alguna forma lo vamos a llamar violencia institucional. Y un tipo de violencia también que cada vez frecuente, que cada vez estamos más acostumbrados a hablar, que ya lo veíamos en el video del inicio, es la violencia de género en contra de niñas y adolescentes mujeres, porque también la violencia en contra de niñas y adolescentes mujeres tiene que ver con un género, ¿no? Tiene que ver con el hecho de ser niñas, con el hecho de ser mujeres, y por supuesto que estamos hablando aquí de violencia de género, mucho dirigido hacia la violencia sexual, ¿no? La mayoría de las niñas, de las adolescentes eh, con las que nos hemos encontrado están por violencia sexual infantil, pero también por tipos de violencia en específico que nos hacen hablar de una violencia de género. Estos tipos de violencia nada más es como para entenderlos, pero creo que también hay que comprender que la violencia va a atentar directamente a los derechos de niñas, niños y adolescentes y va a afectar su desarrollo integral infantil, va a limitar sus oportunidades en la vida y que eso es lo más grave con relación al tema del maltrato. Es decir, no solamente es el tipo de violencia, la experiencia que vivió, cómo se puede resarcir o cómo se puede recuperar, reparar esa violencia, sino lo grave que significa la violencia en cuanto a derechos para niñas, niños y adolescentes. Uno de esos derechos es el derecho a una vida libre de violencia y cómo va a afectar su desarrollo integral de manera general.
de manera general. Y les quiero platicar un poquito acerca de esas consecuencias que tiene la violencia en los niños. Y esas consecuencias las vamos a tener, ay, perdón, me salté una. Esas consecuencias las vamos a tener a nivel físico, ¿no? Como les decía, la parte más evidente, que son la parte de las lesiones físicas, las cicatrices, las fracturas, los golpes, etcétera. Pero vamos a tener muchas otras consecuencias que no van a ser tan fáciles y que depende del caso, depende de la identidad, depende de la etapa de desarrollo, depende de muchos factores, de muchos otros factores, porque como bien saben, la violencia es multifactorial, ¿no? Y así como es multifactorial, también va a tener consecuencias a nivel físico, a nivel social, a nivel emocional, a nivel riesgos, o sea, esos van a ser los efectos. Pero bueno, aquí les quise poner un poco de cuáles cómo vamos a ver los efectos y las consecuencias de esa violencia infantil. Y la primera es lesiones físicas, la segunda es que van a reproducir violencia, responden fácilmente con violencia. Y pues claro, ¿no? Si aprendes desde el nacimiento, desde los 3, 4, 5 años, y a que la vida te educan con violencia, se dirigen a ti con violencia, te educan con violencia, lo que aprendes es a vivir con violencia y a reproducirla, porque para ti es lo normal, ¿no? Entonces responden fácilmente con violencia. Una de las situaciones que hemos observado también es que no reconocen emociones básicas, ¿no? No reconocen entre el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, o sea, les cuesta como mucho trabajo distinguir entre esas emociones básicas, sobre todo pensando en una etapa de desarrollo en la que ya pueden reconocer estas emociones, tienen cargas constantes de enojo, de tristeza, y pues claro, o sea, si se pueden a pensar, pues yo también estaría enojado, ¿no? O sea, si te maltratan, si te pegan, si te hacen como toda esta parte de la violencia en contra de ti. O también una de las cosas que sucede es que cuando hay un caso de violencia infantil, seguramente hay presencia en ese contexto familiar o en esos entornos más cercanos de otro tipo de violencia. Y entonces tú eres espectador de, es decir, te vuelves una víctima indirecta, y cuando eres víctima indirecta también vas a tener este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, si observas que también le pegan a tus hermanos, pero que también le pegan a tus primos, pero que también a tu mamá, pero que también al perro, todo eso va a generar consecuencias a nivel emocional, y una de esas consecuencias son cargas constantes de enojo, pero que si empezamos a buscar tantito detrás de ese enojo, vamos a encontrar tristeza, una profunda tristeza. Vamos a tener también sentimientos de inseguridad, de inferioridad, que es decir, la relación consigo mismo, ¿no? Te sientes más pequeño, tu autoestima está por los suelos, te sientes pues súper mal, ¿no? Imagínense ponerse en un caso en específico como eso, la inseguridad, la inferioridad es un tema importante. Desconfianza en las personas adultas, porque claro, muchas de las veces, la mayoría de las veces son adultos quienes los están maltratando, entonces no van a confiar tan fácil en las personas adultas. Síntomas somáticos básicamente un síntoma somático tiene que ver con la parte la parte la parte física, la parte corporal. Un ejemplo de un síntoma somático es hacerse pipí en la cama en la noche, por ejemplo, ¿no? Eso se conoce como enuresis. Entonces, ese síntoma somático pues, es muy específico de casos de violencia en específico, o insomnio, o dolor de cabeza, o sea, todo esto que tiene que ver con la somatización, con el cuerpo, con la expresión corporal, va a estar muy frecuente. Huellas de la violencia en la imaginación y en la fantasía, pues claro, o sea, la violencia es lo normal. Para mí, me educaron con violencia, me comunico con violencia, pero también lo que pienso, lo que me imagino, lo que fantaseo, ¿no? Pues tiene que ver con violencia. Nos hemos encontrado casos de niñas, de niños así de que vamos a inventar una historia. Y entonces empieza la historia y los niños te empiezan a contar de que de repente pues, se levantaron a alguien porque lo secuestraron, entonces sacaron una pistola o un cuerno de chivo, entonces, o sea, niños de 5 o 6 años, ¿no? En donde también está marcada la violencia, estas huellas de la violencia está marcada en su imaginación y en la fantasía. Dificultades para seguir instrucciones, claro, porque no hay límites, nadie le ha puesto límites en la vida, no han aprendido que los límites son importantes, que las reglas existen, que las normas nos sirven para convivir.
de una manera mejor, esa parte no la va a haber. Problemas para dormir, que tiene que ver también con los síntomas somáticos, temores constantes, miedo constante, pesadillas, sueños recurrentes, o sea, todo lo que tiene que ver con problemas para dormir. Baja tolerancia a la frustración. ¿Esto qué es? Se frustran muy fácilmente, hay un aumento de ansiedad por una mayor producción de cortisol, que esto tiene que ver con un tema biológico, pero en donde también está presente la parte de alerta por un estrés tóxico, derivado de esos episodios de maltrato, ¿no? En donde todo el tiempo los niños tenían que estar alerta frente a las situaciones que les estaban sucediendo. Entonces su cerebro lo que empieza a hacer es producir mayor producción, producir más cortisol de una cantidad normal. Resistencia a reglas y a figuras de autoridad, pues porque claro, si no tienen límites, obviamente esa resistencia va a estar presente. Cambios en estructura y funciones cerebrales, como lo que les digo del cortisol, o como algunas otras funciones cerebrales que se ven alteradas, como la corteza prefrontal, que tiene que ver con la adquisición del lenguaje, que tiene que ver con un funcionamiento cognitivo y que por supuesto tiene que ver con un aprendizaje escolar. Entonces esto va a repercutir también en la escuela y demás. Dificultad para establecer relaciones positivas, conductas inapropiadas para su etapa de desarrollo, un lenguaje inadecuado, dificultad para concentrarse, alteraciones cognitivas, problemas de aprendizaje, rendimiento escolar, constante incertidumbre, falta de escucha activa, necesidad de atención constante, desconfianza y confusión generalizada, problemas de salud mental, depresión, ansiedad general, síndrome de estrés postraumático en casos como muy graves, hiperactividad, carencia de habilidades sociales, vulnerabilidad frente a adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogodependencia, conductas antisociales. Entonces, todas estas consecuencias que también tienen que ver con la violencia se generan a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? No estoy diciendo que los niños vayan a tener una adicción a los 5 o 6 años, pero si continúan con este tipo de situaciones, seguramente en la adolescencia ese es el futuro que les va a deparar. La infancia y la adolescencia son las etapas en donde debe comenzar la prevención y representa una oportunidad única para romper con círculos de violencia. Y ya para terminar la presentación, porque me gustaría, me pidieron un espacio para preguntas y respuestas, me gustaría ver si tienen alguna pregunta en específico, les quiero contar un poco de esta etapa de la prevención y del trabajo que hacemos nosotros en la Fundación. Nosotros somos una organización civil que, como ya les dije, nos dedicamos a la prevención de la violencia, pero trabajamos con niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato infantil. Trabajamos directamente con un ministerio público en la Ciudad de México, que es la Agencia 59, y con un albergue que pertenece a la Fiscalía General de Justicia. Entonces, conocemos los casos de primera mano de maltrato infantil, de todos los tipos de maltrato, y nosotros, bueno, yo siempre digo que trabajamos con los niños más graves, los casos más graves, los casos de niños más violentados, de los más violentados, porque los que llegan a un ministerio público son porque ya de verdad la violencia es extrema, ya tienen muchos años de estar presente esa violencia en sus vidas, entonces son casos como muy extremos. Tenemos un proyecto que se llama Cero Violencia, que el objetivo principal de este proyecto es lograr una sana sobrevivencia en niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Es decir, nosotros los encontramos como víctimas, pero no nos gusta llamarlos víctimas, porque es posicionarlos, es colocarlos en ese lugar de víctima, y lo que queremos con este proyecto es que sean sobrevivientes de esa violencia, que ya lo son, ¿no? O sea, ya lo son, porque también hay que decir que hay muchos niños que no sobreviven a esa violencia, pero que esa sobrevivencia sea lo más sana posible, que no reproduzcan violencia, que cuenten con esas habilidades sociales, que cuenten con esas herramientas que les va a servir como una oportunidad para la vida, herramientas de vida, herramientas para poder tener un sano desarrollo y un sano crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del teatro. El teatro es nuestra herramienta para conectarnos, para vincularnos, para convivir, para enseñarles a convivir de una forma positiva, para que puedan recuperar esa confianza que han perdido en los adultos y que puedan resolver conflictos sin violencia. Que cuando se les presente cualquier conflicto, lo primero que piensen no sea el golpe, ¿no? O la patada, o la violencia verbal, o la grosería y demás, sino que puedan aprender a resolver conflictos, que creo que es una habilidad que
nos sirve a todos en la vida. Y ya para cerrar, porque ya se me está acabando el tiempo, les quiero presentar, en este slide nada más están nuestros datos de contacto por si a alguien le interesa conocer más de la fundación. Tenemos un correo institucional, fundacion@agendacero.org, una página de internet y redes sociales. Pero para terminar, les quiero mostrar un pequeño video del trabajo que hacemos en la fundación, del trabajo que hacemos con los niños, porque a pesar de la pandemia, les voy a dejar de compartir para compartir el otro video. A pesar de la situación de pandemia, pues nosotros no hemos dejado de trabajar. Sabemos que es una situación pues que requiere mucha atención y que hemos encontrado formas de adaptarnos a esta situación, ¿no? Adaptarnos a esta violencia. Entonces, les quiero presentar el trabajo que hacemos en una de las casas hogar, que es un trabajo como súper reciente. Y bueno, se los dejo. Había una vez un bello león que le encantaba jugar por todo el bosque. Y un día se encontró a una abejita que le dio un mal consejo. Leoncito, ¿por qué en vez de jugar no te vayas? No te puedes ir a cazar un animal para que te lo comas en la cena. Y el león siguió su mal consejo y se encontró con un animal y comenzaron a pelear. Pelearon tan fuerte que le hizo una fuerte herida al león en su brazo. El león se sentía muy triste y muy herido y afortunadamente llegó alguien a ayudarlo. Oye, León, ¿no le puedes pedir ya amigo? No le pedía. Ponle una bendita. Entonces el león siguió su camino y se encontró con un pirata y le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Quieres ser mi amigo? Sí, vamos. El pirata estaba muy triste, quiso ser amigo del león y fueron juntos a tener nuevas aventuras. Estaban jugando y corriendo muy contentos, cuando de repente se encontraron de nuevo a la feroz bestia que los atacó y nuevamente tuvieron una pelea. Y de repente llegó alguien que los iba a ayudar. Llegó un caballero y les dijo: Te voy a destruir. Y con toda su fuerza destruyó al animal y así salvó al león y a su amigo pirata y les preguntó: ¿Qué les pasa? Es que nosotros íbamos caminando y el dragón nos asustó y no nos dejaba irnos y tuvimos que pelear para que nos dejara. Entonces nos asustamos mucho. No se preocupen. Y yo estoy aquí atrás de ti. La verdad, estoy volando. No se preocupen. Ya lo salvé. Vengan en mi casita. Y fueron los tres juntos, el león, su buen amigo, el pirata, fueron a la casa a descansar y a tener un feliz día. Y ya. Representando al caballero, Julio. Representando al león, Vale. Representando al pirata, Sandy. Representando a la abejita, Allison. Representando a la fiera bestia, Mati.
y la doctora Yerisaidi. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí voy a dejar mi presentación y ya me voy a callar para continuar con esta parte de preguntas y respuestas o lo que siga. Muchísimas gracias. Y siguen las preguntas para que tú puedas respondernos. Tienes varias. Te leo esta, dice, licenciado Rodrigo, fui educado con el cinturón que no lo han padecido. Sin embargo, muchos de ellos pareciera que su comportamiento con sus padres les hizo falta un poco de cinturón. ¿O quieres que vaya contestando cada pregunta? O así? Sí, por favor. Sí. Muchísimas gracias por la pregunta, pero me parece que desde esta parte de la violencia, desde la parte de la violencia infantil, desde los casos, a nadie le hace falta un poco de cinturón. O sea, la parte de educar con cinturón, la parte de educar con golpes, la parte de los castigos físicos, no es absolutamente nada pedagógico, ni para la educación, ni para la formación, ni nada, ¿no? Entonces existen pues muchas otras alternativas, cada vez existen más estudios respecto a este tipo de temas, pero por ningún motivo y nada justifica un golpe o que le haya hecho falta cinturón a alguien, ¿no? La siguiente dice, ¿crees que la mayoría de los desequilibrios psicológicos en la edad adulta son producto de la violencia durante la infancia? Y si es así, ¿qué podríamos hacer? Es una gran pregunta. Cada vez hay más estudios acerca de algo que se conoce como trauma infantil. A final de cuentas, la parte que les comentaba, las consecuencias de los efectos que tiene la violencia a nivel psicológico. Estamos hablando de un trauma derivado de la violencia que existen. Entonces, muchas veces, los estudios son muy recientes porque estos casos y estos estudios son muy recientes, pero cada vez se ha encontrado más en estudios con adultos que buscan como ver cuál fue su trayectoria, cómo fue su infancia, cómo vivieron esas experiencias, y se ha documentado adversas en infancia, como es la violencia, ¿no? Que experiencias adversas, hay muchísimas experiencias adversas, puede ser que encarcelen a tus papás, puede ser un accidente de los papás, ¿no? Pero cada vez se da más cuenta que a mayor experiencias adversas, las consecuencias, no solamente a nivel psicológico, como bien lo dices en tu pregunta, sino a nivel de salud, ¿no? A nivel de salud física, está directamente relacionada, ¿no? O sea, están correlacionando esos casos con enfermedades, por ejemplo, como depresión, como ansiedad, como gastritis, como colitis, pero también con enfermedades tipo como cáncer, como otras enfermedades más graves que por supuesto es un deterioro. Como les comentaba, hay de casos a casos, hay casos más específicos, tendríamos que evaluar como todas las esferas del desarrollo, como los grados de intensidad que vivieron, pero sí, muchas veces esas consecuencias pueden ser en los adultos y a nivel psicológico derivado de esas experiencias adversas durante la infancia, en específico un tema de violencia. ¿Y qué podemos hacer? Pues creo que es importante el poder, pues de entrada, identificar estos casos. Como se dieron cuenta en Agenda Cero, nosotros trabajamos con los niños víctimas de maltrato y lo que hacemos es romper con esos patrones de crianza, ¿no? Romper con esos círculos de violencia, enseñarles que ese no es el camino y darles herramientas positivas para que cuando crezcan no tengan esos efectos a nivel psicológico o a nivel social, que cuenten con esas herramientas. Pero me parece también importante el trabajar con los papás, ¿no? El trabajar con los padres, el trabajar con como a nivel familiar, con la parte de una crianza positiva, porque también
los papás necesitan contar con las herramientas suficientes para poder tener una crianza positiva y que no se vuelva un tema de desesperación o un tema de enojo y entonces al primer impulso te voy a dar un chanclazo, ¿sabes? Entonces, pues hay mucho trabajo que hacer sin duda, pero un poco va en ese sentido. Bueno, hay algunas que se parecen muchísimo, las leeré para que finalmente los que las pusieron en el chat sientan que pues también ellos fueron tomados en cuenta, aunque ya las has ido contestando, pero en este caso te voy a leer una completamente diferente. ¿Consideras que los hombres que cometen asesinatos contra las mujeres fueron violentados por sus madres o por alguna figura femenina siendo niños? Ok, es una pregunta interesante, muy interesante. Depende muchísimo del caso, ¿no? O sea, tendremos que hacer un análisis más profundo de si hay alguna situación a nivel orgánico, de cómo fue su historia de vida, de cómo fue su crianza, de cuál es la relación que tiene con sus figuras parentales, con papá, con mamá, y poder hacer un análisis. Me parece que esa, digamos, hipótesis que está detrás de la pregunta tiene que ver con un tema más psicoanalítico, ¿no? En donde la figura, la relación con la madre, entonces termina violentando a las mujeres, pero no, o sea, no podría afirmarlo, no podría asegurarlo, ¿no? En un caso en particular. Lo que sí es importante decir es que muchas veces esa violencia pues se reproduce. Muchos de los hombres que reproducen violencia de género, violencia de contra las mujeres, han sido ellos víctimas de otros tipos de violencia. Entonces, eso genera sentimientos de inseguridad, sentimientos de confusión, de desorientación, de toda esta parte, y hace que reproduzcan esa violencia. O sea, en realidad la violencia, un efecto que tiene la violencia es que se reproduce y tiende a crecer, tiende a expandirse, ¿no? Entonces, eso es importante, pero habría que hacer un análisis más específico sobre hombres perpetradores o victimarios. Esta la leo porque es muy parecida a una anterior. Dice, ¿qué opinas de la frase una nalgada a tiempo no hace daño? Y te leo la que sigue. Dice así, los niños que reiteradamente fueron maltratados o son maltratados en sus hogares y son sacados del hogar para mandarlos a una casa de cuna, ¿podría ser que esa experiencia genere más descontento en el niño y desubicación? Me encantan las preguntas que están haciendo, creo que es súper interesante. Con relación a la primera, es un mito. O sea, es un mito, ¿no? Una nalgada a tiempo es un mito que se repite en muchas familias y que mitos como ese tenemos muchísimo. Hay otro que dice, más vale un golpe a tiempo que un delincuente en la cárcel, ¿no? Una cosa así. Entonces, justo lo que yo decía tenemos que empezar a trabajar con los papás, tenemos que empezar a trabajar en temas de creencia positiva para desmitificar todas estas ideas que tenemos con relación a la crianza. Por supuesto que eso es totalmente falso. No, una nalgada a tiempo no significa absolutamente más que una expresión de violencia en contra de algún niño o alguna niña. Y con relación a la segunda pregunta, también es muy interesante porque hablamos de una institucionalización de los niños. Y la institucionalización va a generar también procesos de violencia. Nosotros trabajamos no solamente en el Ministerio Público y en este albergue, sino en diferentes casas hogar. No le llamamos casas cuna ya, le llamamos casas hogar. Trabajamos porque es importantísimo el poder dar una continuidad. Muchos de estos niños van a terminar en una casa hogar. Un 80% van a terminar en una casa hogar. Entonces, pues es importante darle un seguimiento y poder continuar trabajando en estas expresiones de violencia que se van a generar. Lo más importante también aquí, cuando hablamos de institucionalización infantil, es que los niños que están en instituciones van a tener un grado de desarrollo mucho menor a niños que están en un contexto familiar fuera de una casa hogar, ¿no? Si se dieron cuenta en el video, muchos de los niños tienen problemas de lenguaje, ¿no? Pero justamente tienen que ver con esos rezagos, tiene que ver con ese nivel de maduración y de desarrollo que la propia institucionalización está generando
está generando eso. Por cada mes que un niño pasa en una casa hogar, son 4 meses de retraso en su desarrollo. Entonces, sí, va a tener consecuencias, va a tener, y muchas de esas consecuencias va a ser violencia, y va a haber intervenciones en crisis, y van a haber emergencias psicológicas dentro de la institución. Lo que nosotros hacemos es evitar que eso pase, ¿no? Evitar que esas situaciones lleguen a desencadenar más violencia. Me salto alguna porque esta que está aquí está muy vinculada a lo que estás hablando. ¿La violencia infantil puede desencadenar trastornos de aprendizaje? Totalmente, totalmente cierto. Puede desencadenar trastornos de aprendizaje porque dependiendo del tipo de violencia, dependiendo del caso, la intensidad y demás, pero lo que hace la violencia infantil es afectar un área del cerebro, específicamente el área frontal, que tiene que ver con la parte de las decisiones, de la toma de decisiones, que tiene que ver con la adquisición del lenguaje y que tiene que ver también con el aprendizaje, con esos procesos de aprendizaje. Entonces, pues puede generar trastornos a nivel de aprendizaje y eso, por supuesto, desencadenar otras situaciones como discriminación o como bullying en contextos escolares. O sea, como puede ser bastante grave, pero sin duda puede generar eso y muchas otras cosas más. Dice que los padres usen el televisor o los dispositivos electrónicos como nanas para que los dejen de molestar. ¿Es considerado ya? Creo que se cortó un poco mi internet al final de la pregunta, pero que si es que es... Los dispositivos móviles para que el niño deje de molestar, ¿son considerados violencia para el niño? Ya entendí la pregunta. Pues simplemente depende ahí del tipo de situaciones que se generen. Si los padres deciden utilizar este tipo de aparatos electrónicos y dárselos en lugar de atenderlos, en lugar de cuidarlos, en lugar de protegerlos, hay que entender una cosa. Las mamás, los papás de niñas y niños y adolescentes tienen una responsabilidad de protección, de buena crianza y de ayudarlos a desarrollar su mayor potencial en la vida, ¿no? Y desarrollarse a nivel emocional, a nivel físico y a nivel social. Entonces, cuando los papás no cumplen con esa parte, puede que no sea una expresión de violencia como tal, pero que si la conducta es recurrente, podemos caer en un descuido, en una desprotección, en una negligencia, ¿no? Como muchas veces se conoce o se utiliza este término, y que por supuesto eso es violencia también, como lo veíamos en una de las categorías, es violencia para niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo podemos ser voluntarios en esa fundación? Buenísimo, tenemos diferentes programas de voluntariado. Escríbanos un correo electrónico a fundacion@agendacero.org y los canalizamos al área para darles mayor información. ¿Qué tanto influye la violencia infantil en que se desarrolle un trastorno mental más adelante? También es posible. Hay estudios en donde nos indican que puede haber trastornos, por ejemplo, como depresión, ya lo decía, como ansiedad, como trastornos psicológicos de ese tipo, y que están muy relacionados también. Esto depende de la intensidad del trauma, de la intensidad de la violencia y del tiempo que haya vivido en esa situación, ¿no? Entonces, pues sí tiene efectos también a nivel de trauma psicológico, así como lo decíamos, a nivel de trastorno de aprendizaje, va a tener consecuencias. Muchísimas gracias. ¿Tienes otras preguntas que te haremos llegar para que nos las puedas contestar en un video que subiremos a nuestra página para que todos los demás te agradecemos muchísimo. Seguramente serás ya de casa para estos coloquios. Tu tiempo fue valiosísimo, aprendimos muchísimas cosas. Te abrazamos y a toda el equipo que tienes de trabajo. Gracias nuevamente y a todos los audiencias, gracias también. Muchísimas gracias.
Los esperamos en la siguiente ponencia, Violencia hacia el adulto mayor. Ya tienen el link en el chat. Muchas gracias, Rodrigo. Y te esperamos Gracias, en la siguiente estamos. emisión. Gracias. Perfecto, gracias. Bye bye.